Yo inicié como pitcher y algo que me caracterizó desde pequeño era que yo tenía muy buen brazo. Yo nunca estuve en un programa, ¿En serio? no. Yo tuve que bandeármela. Sí. El draft lo hacían 2 días Sí. y el segundo día tampoco escucho mi nombre. Se termina el Ay, draft, Dios mío. ya tú sabes la decepción. Llamo a mi scout. ¿Qué pasó? Entonces ahí es que él viene y me dice, me pregunta, oye, de que si yo estoy dispuesto a venir para acá a Pa' jugar tu país. en el verano. Y yo, que yo estoy dispuesto, ¿cuándo tengo que irme? Vamos a comprar el pasaje. Wow, pero fueron muchas cosas, José. ¿Nunca te pasó por la mente rendirte? No, yo sabía que con ese bono yo me iba a meter a Grandes Ligas con ellos. Yo estaba firme, yo lo que necesitaba era una oportunidad. Ay, José, yo tengo que hacerte una pregunta porque yo sé que los liceístas y los cogiditas van a querer que te la haga. Bienvenidos amigos a otra conversación en Charla de Béisbol con Joanna Núñez y como vieron, hoy vamos a conversar con José Leger, un joven coach dominicano, fue jugador que, señores, nada más blanquito, pero se ha pasado a su trabajito. José, bienvenido. Muchísimas gracias, Johanna. Qué placer que nos puedas recibir aquí en tu hogar y conversar de lo que nos apasiona, el mundo del béisbol. No, bienvenido seas y realmente encantado de que me visiten. José, vamos a empezar. ¿De dónde tú eres? Yo nacido y criado en Santo Domingo. Aquí pasé, digamos, la mayor parte de mi niñez en el kilómetro 10 y medio, en la avenida Sánchez, el residencial José Contreras. Okay. Lo llamaban Complejo Habitaciones José Contreras. Ahí fue que me crié. ¿Y cuándo comienzas esa muchachada de jugar pelota, de tener noción de que hay equipos de pelota, que hay equipo invernal, que esa pasión del dominicano por nuestro deporte rey? Mira, eso nace de forma natural, realmente, porque mi papá, buscando algo que su hijo hiciera, me llevó al Olímpico y me apuntó en una liga. De verdad ni recuerdo el nombre porque fue bien corto en mi tiempo en esa liga. Y de inmediatamente me gustó el béisbol. Es decir, a mí siempre me gustaba competir. Y yo jugaba ajedrez con mi papá, siempre me la pasaba en competencia, en el colegio también jugando pelota de pared, jugando lo que llamaban game en aquel entonces. El Pepe Game, le dicen. Sí, bueno, Pepe Game es más con el bate. El game era tirando la bola en la pared. Que rebotar. Tú parabas el rolling, si no lo cogía, entonces venía el que estaba al lado, recogía la pelota y tú tenías que mandarte. Si tú la fallaste, tenías que mandarte para la pared. Ajá. Y te daban tu fuetazo en la espalda. Ah, yo lo conocía como Pepe Game. Era un poco violento el juego, Sí. pero desde ahí comenzó a desarrollar esa competencia y ese amor por el deporte. La liga donde jugué ahí brevemente y luego paso a la Liga Mercedes. Ok. Sí, de la Liga Mercedes a la Liga Abraham, de la Abraham a la Emil Casealta. Sí, yo rodé por varias ligas. Y terminé, en la última liga que jugué fue en Enrique Cruz. ¿Y a qué edad empezó eso del béisbol? Aproximadamente a los 10 años. Okay. Es decir, no fue tan joven, 9, 10 años fue, sí. ¿Y cuántos hermanos, José? Yo tengo 2 hermanos menores que yo. Ok. Tengo un hermano que es chef y está en Estados Unidos actualmente, ese es el mediano. Y el pequeño es ingeniero industrial, trabaja aquí, los dos están casados y tienen hijos. Pero también jugaron pelota, lo único que ellos no se fueron por el lado de cogerlo tan serio como yo, digamos, y no fueron profesionales ninguno, optaron por los estudios y hacen lo que le apasiona, que al final del día es lo que uno como ser humano quiere hacer, que te paguen por hacer algo que te gusta y que te apasiona y ellos lo hacen. Y yo me siento afortunado de poder hacerlo también. O sea que tú no tuviste hermanas. Hermanas no. O sea que tu mami era la reina de la casa ahí. Así es. ¿Y cómo fue esa niñez con tu familia? ¿Cómo recuerdas? Bueno, ¿qué te digo? 2 hermanos. A mi hermano mediano yo le llevaba 5 años, pero como quiera jugábamos bastante. Yo me llevaba muy bien con ellos. Nosotros teníamos una canchita dentro de mi habitación.
Y ahí se volvían juegos bien intensos, donde salíamos era sudado, bañado de arriba abajo, y en un cuartico tan pequeño que yo no recuerdo ahora. Es decir, yo ahora no visualizo cómo 3 hermanos se pueden meter a darse golpe jugando en una cancha, en un espacio tan pequeño. Y siempre bien competitivo, ellos dos también, jugando pelota, jugando vitilla, en el parqueo, jugando pelota de puño, jugando la plaquita. Nosotros jugando basquetbol, Sí. es decir, en esa zona se jugaba bastante basquetbol. Yo jugaba en la cancha de la José Contreras, ahí lo que le dicen la cancha de los Pitones, Ajá. y jugué bastante ahí. De hecho, yo llegué a jugar contra Francisco García. Ah, sí. Sí, le decían Francis. Jugamos bastante en esa área, en los kilómetros. Pero siempre haciendo algún tipo de deporte. Me apasioné un poquito más por el béisbol. Pero tu papá era atleta, jugaba softball, jugaba pelota. Sí, mi papá fue pitcher, pero a nivel de amateur, Ok. nada serio. Él también practicó taekwondo. Oh, Es bien. decir, que él sí era atleta. Él, se De puede la decir que ciudad sí. también ellos. Mi papá es de San Cristóbal. Ok. Sí, de los Lejer de San Cristóbal. ¿Y tu madre? Mi mamá de San Carlos, de aquí de la capital. Ah, tu mamá es la capitaleña. Sí, sí. Qué chévere. ¿Y de tu madre, qué anécdota tú nos puedes contar de la que tú eres el mayor y el mayor como que siempre tiene más responsabilidad de cuidar a sus hermanitos, de ser el líder de la casa, de portarse bien? Esa guianza de tu mamá, luchar con 4 hombres, 3 niños, ¿verdad? Y su esposo, ¿qué tú recuerdas de ella? Ese sacrificio que todavía hoy en día, el entregarlo todo por nosotros, es decir, para tenernos cómodos. Mira, yo te puedo decir que yo fui en esa época clase media baja, pero nunca nos faltó nada. Es decir, mi mamá, el sacrificio de conseguir lo mejor para nosotros, siempre lo hacía. Y tenía que coger prestado, dar tarjetazos por todos los lados. Ese sacrificio, ese amor, el asegurarse de que comiéramos bien, de que estudiáramos, está arriba de nosotros. Ella siempre fue bien dedicada para sacar lo mejor de nosotros, para darnos una buena vida, de asegurarse de que tuviéramos una buena educación. Es decir, yo estudié en el San Juan Bautista, y los sacrificios que hicieron para tenerme en ese colegio, para poner la comida en el plato diario, es decir, esas son cosas que se aprecian y todavía hoy en día muy pendiente de nosotros, de sus nietos. Eso lo recuerdo todavía porque ella me lo recuerda a diario cuando hablamos por teléfono. ¿Y cuántas pelas tú recuerdas que te dieron? En esa época eran un poquito más frecuentes, pero yo no era tan travieso. No. Más pela llevaron mis hermanos. Tú llevaste, Sí. pero ellos Yo llevaron. llevé mi cuota de pelas, pero no tanto como mis 2 hermanos. Mis 2 hermanos eran un poquito más jodones que yo. Por ejemplo, ¿por qué te dieron una pela a ti que tú recuerdes? Mira, yo déjame ver que recuerde así. Bueno, por pleito con mis hermanos. Eso era algo que mi papá no toleraba. Es decir, las pelas venían de los dos, pero ellos no toleraban que uno abusara del hermano. Yo le llevaba 5 años al mediano y cada vez que se armaban pleito entre nosotros, ahí entonces llevaba yo el fuetazo mayor, porque Sí. él me decía, tú no puedes abusar de tu hermano, tú tienes que cuidarlo. Sí. Y esas eran. Pero también a veces mi papá, con respecto a la comida, a veces nos poníamos pero y eso no, tú no te vas a parar de ahí hasta que no comas. Y no era que le daban una pela por eso, pero simplemente el hecho de saber que si no me como la comida me dan una pela, como ese temor hacía que uno se ajustara a la comida y se lo agradezco hoy en día. Es decir, yo como de todo, gracias a Dios, no soy mañoso. Bueno, y creo que con esa formación, hasta quizás militar, te fueron enseñando, Lejer, porque en Liga Menor hay que comer lo que aparezca a veces y lo que sea. Así mismo es. Mira, Lejer, y en resumidas cuentas, ¿qué tú puedes decir que fue ese tiempo familiar? ¿Cómo tú puedes evaluar esa crianza de tus padres, esa formación quizás rígida, con mucho amor, pero que te dieron lo que pudieron darte para que echaras adelante y lograras tus sueños? El apoyo que yo tuve de ellos siempre fue bien apreciado. Mi papá no faltaba a los juegos míos, siempre me apoyaba, siempre se preocupaba, como todo padre que quería que a uno le fuera bien. Tú sabes, yo trato de no hacer eso, como yo soy coach ahora, yo no lo hago con mi hijo, pero mi papá sí, como que, ¿y qué pasó? Y siempre preocupado, pero ese apoyo que siempre me dieron,
en el deporte, pero también el tiempo valioso de familia. Los domingos eran sagrados. Si no salíamos a comer por ahí, estábamos quizá no íbamos a pescar. Nosotros fuimos a pescar bastante. Un tío que tengo, el primo de mi papá, y que él nos llevaba a pescar en la presa de Valdeza, y ahí nosotros íbamos, y eso era tiempo de familia de calidad. Pescábamos en la mañana desde bien temprano, después llegábamos a la casa y jugando con los primos míos en el patio de la casa de mi tío mientras las mujeres cocinaban, y a comer pescado por un tubo. Eso es tiempo de familia, de lo que recuerdo, así que realmente disfruté bastante. Se ve que fue una niña muy bonita, con mucho amor, muchas vivencias y sobre todo esa parte familiar. Así es. Vamos a hacer la pausa, Leger, y cuando regresemos ya vamos a hablar. ¿Cuándo comienzas tú a pensar, bueno, yo quiero ser pelotero, papi? ¿Cuándo comienzas? Y me imagino que los estudios también a la par, porque su papá así no negociaban eso. Seguro. ¿Tú quieres jugar pelota? Tienes que estudiar. Así mismo. Bueno, regresamos con más hoy conversando con José Leger. Sí, usted lo ha visto ahí como coach de los Tigres del Licey, en un momento manager interino incluso. También con los Leones del Escogido, fue campeón y todo, asistente de Luis Rojas. Así que regresamos con más luego de los anunciantes. Somos torneos con formato interesantísimo, donde llevamos el boss court, fotos, videos, música y narración en el nivel profesional. Tenemos una compilación interesante de cada uno de los hechos que los niños desarrollan en el terreno. Los partidos están en vivo en nuestro canal de YouTube, La Javilla Network. Además, notas de prensa, cobertura de los principales medios de la República Dominicana en la principal plataforma de nuestro país en las diferentes categorías de béisbol. Dominican Prospect Kids, ven a la DPK. When you want to get off that. Continuamos con esta conversación. José, entonces, ¿a qué edad comienzan a decir, pero José como que tiene talento para ser pelotero? Como a los 12 años realmente, sí, porque yo inicié como pitcher y algo que me caracterizó desde pequeño era yo tenía muy buen brazo. Entonces, ya con los muchachos de mi edad, el brazo, cada vez que yo pichaba, era de verdad mucho ponche. Sí. Y comencé como a destacarme. Y bueno, desde ese entonces ya se comenzó a ver ese talento. Tú sabes que cuando se evalúan, siempre que tú tienes un muchacho con buen brazo, tú dices, bueno, si juega sobre todo y no batea, cualquier cosa lo montamos en la lomita. Tú sabes, como que esa es la visión. Aunque mi mente no estaba en eso en el momento. Es decir, yo con 12 años sí uno imitaba en esa época, que sí a Ken Griffey, a Kirby Puckett, Kenny Lofton, que era mi jugador favorito. Esos tipos de jugadores siempre uno imitaba el cuadre de ellos, sí, y jugando pelota, pero mi mente no estaba en, quizá, bueno, sí, yo quisiera hacer Grandes Ligas, pero no tan afanado con eso de la firma como hoy en día están los muchachos. Pero creo que desde esa época comencé ya a demostrar habilidades. ¿Qué te llamó de Kenny Lofton? Extraño, claro, porque yo infield y derecho, Kenny Lofton centerfield y zurdo, sí, pero siempre he tenido como esa preferencia como por el juego rápido y jugadores que hacen jugadas así estrepitosas y espectaculares, y él
se encaramaba en las paredes, robaba jonrón, tocaba, Exacto. de vez en cuando daba el hit ganador, era un jugador como pimentoso y eso Sí. siempre me gustó de él. Y me gustaba mucho Cleveland. Entonces, esos jugadores, después entra Omar Vizquel pasa a ser también de mis jugadores favoritos en esa época, pero me gustaba bastante como ese juego rápido y, mira, extraño, claro, zurdo, centerfield. Pimentoso y como que del juego pequeño, que Sí, llamaba mucho la atención. Obviamente eso ha cambiado mucho ahora. así Que vamos a es. hablar un poquito de eso ahorita. Sí. Mira, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Tu papá te puso un programa más desarrollado? ¿Cómo fue eso? Yo nunca estuve en un programa, ¿En serio? no. Yo tuve que bandeármela. Sí. En realidad sí, y podemos hablar de eso más adelante, pero yo realmente pasé de liga en liga. Yo paso de la liga de la Mercedes, que jugué brevemente ahí, a la liga Abraham, ahí duró unos cuantos años, ahí como te dije que comencé ya a destacarme. Paso después a la liga Emilcar Seata, que fue unos cuantos coaches y padres que se independizaron de la liga Abraham, también comienzo a destacarme ahí, y ya entonces, ya sí comienza, como ven acá, pero yo tengo talento, de verdad yo puedo conseguir ese sueño que desde chiquito jugando vitilla y jugando por mi casa, yo me creía la película de que yo era un jugador de Grandes Ligas, yo creo que sí se puede hacer realidad. Y ya en la liga Enrique Cruz es cuando comenzamos a darle un tono más serio. Ya yo iba con más frecuencia, no estaba interno ahí, sino que yo tenía que coger mi carro público, llegaba ahí al play de San Jerónimo, practicaba con Quique, practicaba con su hermano Frank Cruz, que a ellos yo le agradezco mucho, a esa familia, porque de ahí es que pasa entonces el próximo paso, que fue optar por una beca en Estados Unidos. Y entonces, o sea, tú no hiciste tryouts aquí, tú no, como tú dices, cogiste esa lucha de los tryouts y de showcase no estuviste en ninguna, obviamente, pensión ni academia. ¿Y por qué de una vez para la beca? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que al no tener un representante, al nunca optar por irme a una academia, mis padres estaban más enfocados en que yo me enfocara en los estudios y que pusiera el deporte como algo secundario. Entonces, quizás por esa razón nunca me pasó por la mente, comienza a pasar el tiempo, ya yo tengo 16 años, entonces 17, sí me sigo destacando, pero en esa época también las firmas a los 16 años no eran tan comunes. No. Ya tú venías a firmar con 17 y estaba bien todavía. Me recuerdo que el hijo Enrique Cruz Jr., su hijo, Quiquito, firma con Texas, creo que firma o con los Mets. Ahora, yo creo que fue con Texas no, perdón, con los Mets. Él tuvo una oferta de Texas, por eso me llega a Texas a la mente. Pero él firma con 16 años, 17 casi, y en esa época hay unos cuantos, José Bautista también, que jugamos ahí en Enrique Cruz, Ricardo Nanita. Todos sí teníamos quizás potencial para firma, pero veníamos de la misma clase media, donde no estábamos en una academia, no estábamos 100% en béisbol, el estudio era quizás algo primordial, y entonces ahí es donde la conexión de Quique con una fundación, la fundación de Don Oderman, entonces comienza ya a despertarse esa vertiente de mejor. Vamos a ver si optamos por los estudios, conseguir una beca en Estados Unidos. Y entonces la beca vino para Georgia, según leí. Sí, sí. La beca fue Middle Georgia. Y fíjate, no fue simplemente, vamos a otorgarte una beca. Yo sí tuve que hacer un tryout para la beca, claro. Y lo hice con Rolando Fernández, de Colorado. Él, siendo parte de la fundación, y había miembros de la fundación que trabajaban con organizaciones de equipos de Grandes Ligas, y ahí es donde yo hago mi primer tryout, básicamente. Lo hago en la Academia de Colorado, y me recuerdo que fuimos Ricardo Nanita y yo. Y desde ahí comienza, creo, quizás desde antes, pero desde ahí creo que empieza José Lejera a tomar un poco lo que es el, digamos, rechazo como motivación. No fue necesariamente que tuvo un rechazo, pero sí recuerdo que el reporte de Rolando Fernández cuando nos vio a mí y a Nanita fue que, bueno, Nanita, después que nos vio corriendo a las 60, bateando y todo, dice, yo creo que Nanita tiene chance quizás de ser un jugador universitario, sólido, ya para cuestiones de firma, no sabemos si da la talla, y se refirió entonces a mí como, a ti se te va a hacer un poco más difícil como establecerte en universidad. Y yo tomé eso como una motivación. Yo dije, gasolina. En mi mente yo dije, no, yo te voy a demostrar lo contrario.
Claro, no se lo dije, yo trataba de ser Claro, respetuoso claro. y las cosas que las personas decían yo las puedo tomar como motivación sin necesariamente llevarlo a crear un debate con esa persona. Y eso fue lo que hice y el resto es historia. Yo tuve 4 años en universidad en Georgia. ¿Y qué estudiaste? Mi primer año yo opté porque siempre me destaqué en la matemática Oh, sí. y mi papá, ingeniero civil, él siempre como que viéndolo a él trabajar, viéndolo hacer cálculos y todo eso, como que me inspiró un poco la matemática y decidí, decidí estudiar ingeniería civil En Estados Unidos. en Estados Unidos, idioma nuevo, Y cultura jugando nueva, pelota. jugando pelota en la ¿Con tarde. qué tiempo? Eso duró 6 meses. Yo me imagino mucho duraste, porque tú sabes las prácticas que hay que hacer y o sea, es muy demandante la carrera. Entonces después, ¿para cuál te cambiaste? Yo duré 2 años en Middle Georgia College. Ok. Tremenda la vivencia ahí, tremenda la experiencia, conocer la cultura y todo. Y además de eso, 2 años de corrido yendo a la Serie Mundial de Junior College Sí. en Colorado. Eso fue una experiencia fantástica que todavía yo recuerdo. Yo nunca jugué juegos en ligas menores con la intensidad que se jugaba en universidad. Wow. Eso es algo que yo les recomiendo mucho a los niños de hoy en día, si tienen esa oportunidad, que evalúen bien y pongan una balanza el dinero que le pueden dar de bono con estudiar en universidad. Sí, eso depende mucho de las circunstancias, tú Claro, sabes, de cada claro, quien. claro que Mira, sí. pero era combate de aluminio, ¿verdad? Ahí. Sí, Ah. sí, Son, mira, esos palos, sí, ese pling, pling. sí. Mira, José, esa experiencia de estudiar, pero no se te quedó esa espinita, yo quiero filmar, yo quiero ir para el draft, por lo menos aquí. Seguro. Después que juego 2 años en Middle Georgia, Ajá. recibo ofertas de diferentes universidades de 4 años. Sí. Gracias a Dios, esos 2 años productivos en Junior College me abrieron muchas ofertas. Lo único que me limitaba que la cantidad de créditos que yo había hasta el momento agotado no eran suficientes para pasar a una universidad de División 1, que era mi anhelo. Pero sí fui a una buena universidad de béisbol, División 2, en Georgia College and State University. Ya la cosa estaba seria ahí. Yo desde que terminaba mi temporada en mayo, casi junio, si no pasábamos los playoffs, yo estaba aquí, descansaba una semana y era trabajar en mi físico. Ya sí iba a la Quique, pero iba a otros lugares, buscaba de otras personas, buscaba ayuda de cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo volverme un jugador ya atractivo para firma. Exacto. Y ahí sí logré hacer tryouts aquí, porque ya yo quería, ven acá, yo me siento bien, déjame tocar puertas, pero sin agente aquí uno estaba preso. Sí. Yo mismo hice mis gestiones para hacer tryouts con diferentes organizaciones, me fue excelente en esos tryouts, pero el temor del scout dominicano, viendo un muchacho ya de 20 años que jugó universidad porque no fuiste drafteado allá, como que eso quizá lo retenía ellos un poco en tomar la decisión de firmarme aquí, cosa que, vuelvo otra vez, quizá decepción, pero para mí fue motivación para seguir trabajando, para conseguir la firma. Wow, pero fueron muchas cosas, José. ¿Nunca te pasó por la mente rendirte? No, Oh. no, yo incluso me visualizaba que se iba a cumplir ese sueño. Yo sabía que sí, yo sabía que yo iba a poder firmar. Y en el proceso estaba también no digamos que el obstáculo, pero también el reto de tener que mantener mis estudios, porque También. yo estaba becado. Era full la beca. Sí, O sea que rendir. claro, entonces yo tenía que mantener el índice académico alto para poder mantener la beca. Mira, vamos a hacer la pausa porque de verdad me resulta muy interesante porque muchos papás y muchachos también se nublan. Tengo 18 años, no firmé, pero yo soy buen estudiante. ¿Qué hago ahora? Voy a dejar la pelota, voy a la universidad, voy para la UAS o a la OIM, cualquier universidad aquí dominicana, y quizás no piensan en esa parte de irse fuera y buscar una educación quizás de otro nivel, también seguir jugando pelota, ¿por qué no? Lamentablemente en nuestro sistema universitario no hay esa estructura de un torneo de pelota. El AA que hacen, pero no son ni siquiera muchos estudiantes. O sea, es equipos que hacen las universidades y meten 2 muchachos que estudian allá. Pero de verdad que ese sistema universitario aquí hace falta, porque hay mucho material que quizás no da para firma, pero se puede mantener en ese sistema, ¿verdad? De jugar, y quién sabe, si aparece un sleeper por ahí y un scout by bet, tirando 90, un tipo de 21 años, ven. Así es. Bueno, vamos a seguir, señores, con esta interesante historia de José Leger. Vamos a hablar ya cuando Minnesota le eche ese ojo
Que señores, él era pitcher chiquito, pero tú firmaste como catcher, hasta tercera base y pitcher jugaste. Yo firmé como infield y después me hacen catch. Fue tercera primero, Sí. pero fue muy breve lo de tercera, ¿verdad? Bueno, Según no, veía ahí. realmente 2 años. De hecho, aquí en el verano yo jugué 5 posiciones diferentes. Bush Bunny. Continuamos con más luego de la pausa. When you want to get off that. Bueno, mi gente, continuamos y recuerde suscribirse, darle like, porque estamos casi llegando a la parte final de nuestra tercera temporada de Charla de Béisbol con Joanna Núñez. Y hoy conocemos entonces la historia de José, un chico clase media, ustedes lo ven así, bonitico, blanquito. Hoy le dicen Poppy, pero en ese tiempo no le decían así. ¿Cómo le decían antes? Estaba el término de jevito, Jevito. pero yo nunca fui jevito. Yo Es desde verdad. pequeño tuve más interés por la salsa. ¿Cómo Y es? yo era Un salsero. Bueno, le voy a dar un mention a mi hermano, José Luis Chapman, el montuno. Ajá. Él jugaba pelota también, llegó a jugar en la Liga Enrique Cruz. Y nosotros cuando cogíamos nuestra guagüita, eso él era improvisando con la clave y tocando salsa y me enseñaba los long play del papá que fue músico. Ajá. Y de ahí yo desperté ese interés por la salsa. Es decir, que yo no caigo en esa categoría de jevito, no deje que lo físico te engañe, pero Bueno. lo mío es la salsa. Mira, me encanta la y Nanita, salsa. ¿tú nunca te invitó a una fiesta porque él decía que él era un invitado para bailarín? Sí, a Nanita nada más le cree la mitad. No, pero Nanita bailaba. Nanita y yo nos conocemos del colegio, Sí. que estudiamos en San Juan Bautista. Ah, es verdad. Del Enrique Cruz, en universidad, los hijos de nosotros juegan juntos. Ese es mi hermano, Nanita. Ah, sí. Una En la entrevista bonita amistad En también. la entrevista que le hicimos, ustedes la buscan ahí, ustedes saben que Nanita dijo que él, en toda la promoción, que Sí, lo jalaban a él. sí, no, Nanita. Era el bailarín. Nanita bailaba. Mira, entonces, ¿quién te firma para Minnesota? ¿Quién fue que te vio? Bueno, ya en mi 4º año de universidad, ya quizás con la presión de que este es mi último año, The Last Dance, como el documental de Michael Jordan, ya mi mente estaba ya bien enfocado en que este es el año, vamos a meter mano, voy a firmar. ¿Con cuántos años ya tú? Ya yo tenía 21 años 21. antes de empezar la temporada del 2004. O sea, que iba Es para decir, 22. que ya iba para 22. Sí. Y digamos, en el fall, que era ya entre agosto y diciembre, en universidad, hacen lo que le llaman... El fall es el de otoño, señores. Lo que exacto, es. exacto, en el otoño, exacto. Hacen allá, todas las universidades convocan a los scouts a ver los mejores prospectos Ok. que Como tienen. un combine así. Es una especie de showcase Ajá. y entonces invitan a los equipos. Y ahí entonces me destaqué bastante en ese showcase y ya mi mente estaba, impresioné a esta gente. Sí. ¿Sabes? Yo era shortstop, yo jugué 4 años, los 4 años de universidad los jugué en el short. Oh, sí. Excepto uno que fue el tercer año, era porque el shortstop era un senior, que estaba en su último año, y era un veteranito, y yo dije, vamos arriba, que juegue el short, no hay problema, no hay ego aquí, vamos a jugar, que lo que queremos es ganar. Sí. Y ya entonces, en esos showcase, al impresionar bastante, a los par de semanas comenzaron las cartas a llegar. Llegaron muchas cartas de las que tú llenas de los formularios para ser elegible para el draft. Ujú. Llegaron cartas de Arizona,
de Cincinnati, de Cleveland, en fin. Yo llenando información mía y mandándola por el correo, yo dije, bueno, uno de estos equipos tiene que caer. Y entonces llega la temporada, me va muy bien. Ese año terminé líder en bateo del equipo, creo que batí 345, 5 jonrones, entré líder en empujada, fui All State, All Conference, me destaqué bastante. Yo dije, bueno. Eso es segunda división, ¿verdad? Segunda división. Pero esa bien. llamada viene. Sí. Porque los scouts, algunos de los equipos que me escribieron, que me mandaron cartas, me daban seguimiento, me llamaban directamente, se comunicaban conmigo, yo no tenía gente. Y llega el día del draft, que mi novia en aquel entonces, Estela Chávez, ahora mi esposa, Ay, qué lindo. estaba conmigo precisamente para eso del draft. Y nosotros pegados del radio escuchando ronda por ronda. Y yo estaba de lo más quitado de bulla, pues yo sé que en la primera ronda yo no iba a caer. Yo no era calibre de primera ronda, yo era una universidad de División 2. Yo sabía que en algún momento, pero no temprano, iba a haber el draft. El draft lo hacían 2 días. Sí, Y el segundo día tampoco escucho mi nombre. Se termina el draft. Dios mío. Ya tú sabes la decepción. Tú ahí con tu ese- Eso fue, mira, yo tenía apagado que ni quería hablar. Y yo, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y nada, ahí es donde empieza el joseo de mi parte, digamos. Y yo mismo cogí mi teléfono y dije, ¿a quién yo voy a llamar? Yo vamos a llamar al scout que más seguimiento me dio. Porque ese quizás es el que más interés tenía, pues yo quiero saber qué pasó, que no salgo en el draft. Llamo a mi scout. ¿Qué pasó? ¿Así Me quedé le dijiste? esperando. Bueno, una forma un poquito más sutil. Ok. Pero me dice, no, resulta que al tú ser dominicano, tú necesitas una visa de trabajo para jugar. Entonces estamos... Eso no fue como cotorra, porque... Bueno, ahí yo voy a llegar. En parte yo le creí porque Ajá. al final terminaron firmándome. Sí. Me dice, al tú necesitas una visa de trabajo, resulta que los equipos, ellos le dan un límite de visa, lo cual le dan uso temprano en la temporada. Y ese límite de visa no tenían visa en junio. Perdón, no tenían visa disponible en junio. Y al no tener una visa como para mí, dicen, para draftear a un muchacho, ronda 30 y pico, que le vamos a dar poco dinero, que quizás no va a ser prospecto, para el proceso de conseguir una visa, tenemos que votar a un muchacho para conseguir la disponibilidad de esa visa. Básicamente no me draftearon por esa razón. Él más o menos me dio la explicación, que después lo confirmé con Rafael Pérez, porque Rafael Pérez estaba presente en el draft, y a Rafael Pérez también, que yo lo estimo bastante. Él me confesó, después trabajando junto con los Mets, que mi nombre sí se mencionó en la mesa del draft, Ok. como que mi nombre se corrió la voz, muchacho dominicano disponible. Pero siempre el tema de la visa como que era algo que era un obstáculo en ese momento. Y entonces el CAO me dice eso, y yo, pero no hay una alternativa. Claro, Entonces dice, Dominican Summer League acá. entonces ahí es que él viene y me dice, me pregunta, oye, de que si yo estoy dispuesto a venir para acá a jugar tu país. en el verano. Y yo, que yo estoy dispuesto, ¿cuándo tengo que ir? Vamos a comprar el pasaje. Es para mi casa que voy. Vámonos. Oh, Y entonces yo mismo es para Irak. compro mi pasaje. Me dice, no te preocupes, que ya tenemos el coordinador de terreno. Sí. Él te va a ver y de ahí el resto de historia. Yo llego y comienzo ya a repartir palos. Tuve que esperar 2 semanas sí, en el proceso y eso. Y nada, ahí yo juego la mitad del verano. Me firman y juego la mitad del verano ¿Eso fue con 2000? Minnesota. 2004. Primer año de Baseball City y Minnesota en esa academia. ¿Y cuánto fue ese bono? Muchacha, no. Imagino que fue... sí. ¿En cuánto estaba el dólar? En 2004 estaba bien. En 50. Sí, 50 y Pues fue de pico. 50,000. ¿Qué? De 50,000 pesos. Pero eso fue un buen bono, José. De 50,000 Con pesos. Ah, yo pensaba que era $2. $1,000 por ahí. $1,000 Ah, fue. no, pero tú estás bien. Oye, fue una oportunidad. Eso fue por Fue una pasaje. oportunidad que, mira, de verdad yo la aproveché al máximo porque yo sabía que con ese bono yo me iba a meter a Grandes Ligas con ellos. Es verdad. Sí, yo estaba firme. Yo lo que necesitaba era una oportunidad. A mí me fue muy bien en el verano. Próximo año fui a jugar clase A fuerte de una vez. Es decir, yo jugué extended y el extended jugué muy bien. Pasa a clase A fuerte como tercera base. Y entonces ya bateo creo que 2.79 como tercera base jugando mi primer año en Estados Unidos. Aunque estaba con jugadores ya de mi edad, sigue siendo un buen promedio. Claro. Y ese año jugué, me va bien. Entonces el próximo año es que me hacen catch. ¿Y por qué ese cambio de posición? Mira, yo batí 2.79, pero di un solo jonrón. Yo no tenía quizás la velocidad y el alcance para jugar short. Tenía buena mano para jugar tercera, pero no tenía el poder para ser un jugador de esquina.
Entonces, el mejor fit mío era catcher. Inteligente también, ¿verdad? Yo bateaba, buen brazo, inteligente, digamos, depende de cómo tú quieras verlo, inteligente. No. Pero sí, como que reunía la característica de ser catcher. Yo ¿Y el tenía físico, José? el brazo corto. Yo estaba fuerte, porque es que allá cuando uno llega a universidad, uno le da esos hierros. No hay entrenadores físicos, que eso es algo que también yo siento que me perjudicó, porque yo sufrí una lesión y por eso es que realmente mi carrera en ligas menores se vio acortada. Fue breve mi carrera por esa razón, por la lesión que tuve, pero era porque yo no sabía entrenar, yo no conocía mi cuerpo, yo no sabía cuáles eran los ejercicios funcionales que yo podía hacer que me iban a servir en el terreno de juego. Mi función en el gimnasio era darle duro a esos hierros para ponerme fuerte. Exacto. Pero esa no era la intención. Y hoy en día tú tienes entrenadores por todos los lados y nutricionistas. Claro. No había nada de eso. Yo me la bandeaba solo, era. Uno piensa que los jugadores, mucho en ese tiempo, pensaban, voy para el gimnasio, dale pecho, pierna, hombro. Señores, hoy en día, y aprovecho, qué bueno que tú lo mencionas, José, porque yo veo en las redes sociales muchos muchachitos levantando la famosa goma, haciendo una fuerza sin tener la mecánica. No es subir la goma y tirarla. Señores, es saber levantar la goma. Claro. Mi esposo, que es entrenador físico, vamos a decir, está mal hecho, va a sufrir la rodilla, va a sufrir el hombro, porque los muchachos creen que hacer un ejercicio y ya, no, es saber cómo funciona. Así mismo es. La mecánica del movimiento de los músculos, de ese cartílago, ¿verdad? De ese enlace, porque no es hacer la fuerza y ya. Y movimiento, porque ahí viene la lesión, entonces, con el tiempo, por un ejercicio mal hecho. Claro, y movimientos que estén relacionados con los movimientos o que sean parecidos a los movimientos que tú haces en el terreno de juego. De tu posición, porque hay muchos de los, es decir, tú no haces ejercicio empujando nunca y uno le daba durísimo a pecho. Bueno. Entonces, de ahí es donde viene ya a atrofiarse el músculo mío y viene mi lesión del hombro. Y cuando te dejan libre, entonces, José, llegó esa carta. Sí, mira, a mí me operan Sí. en el 2007. 2007 me operan del manguito rotador y me operan del labrum. Es decir, fue una operación bien compleja. Sí. Operación que yo en el quirófano, el doctor me dijo, bueno, la mitad de los que se operan de esto no vuelven a jugar. Wow. Es decir, yo dije, bueno, yo voy a hacer de la mitad que puede, porque yo quiero seguir Siempre jugando. Siempre positivo. Siempre positivo. Pero la realidad fue que yo tuve mucha alta y baja después de la operación, en la recuperación, que es lo más importante de una operación, en lo que es la rehabilitación. Yo me fajé y traté de recuperarme, pero yo nunca pude lanzar la bola ni la mitad de lo duro que yo lanzaba antes. Y duró 1 año y pico en la lista de lesionados y ya el equipo tenía que tomar una decisión porque tenía que hacer un movimiento en el roster. Ya en el 2008, después que ya tengo 1 año y pico, ya con mi esposa, allá en Fort Myers, es cuando ellos me dan la noticia de que me iban a dejar libre. Resulta que ella estaba ya embarazada y entonces ella tenía 2 días que había llegado a visitarme. Ella llegó embarazada y los planes era que diera a luz allá a mi primer hijo, José Joaquín, y llega embarazada, me dan la noticia a los 2 días de que ella está allá, de que me van a dejar libre. Claro, con esta noticia vino una oferta de ser coach de una vez. Tu mente estaba como jugador todavía. Y el director de Ligas Menores me da la noticia de que me están dejando libre. Que básicamente me dice, te vamos a dejar libre porque no tenemos espacio para ti. Y yo lo interrumpo. Y le digo, espera un momento. Porque yo me hice prospecto con ellos como catcher. Yo fui invitado a entrenamiento de Grandes Ligas antes de la operación. Sí. Es decir, yo me puse en el mapa. Como catcher, yo me hago prospecto. Y yo estaba era para jugar AA, catcher de todos los días, en el 2007, cuando me operan. Entonces, cuando él me dice eso, que no tenemos espacio para ti, yo lo interrumpo. No, espérese. Le digo, señor, usted no tiene espacio para mí porque yo estoy fuñido del brazo. Si yo estuviera bien del brazo, yo fuera su catcher de todos los días en AA. Él se queda como así. Pues yo nunca he tenido miedo para hablar y para decir lo que yo pienso. Y entonces él me dice, no, pero vamos a hablar. Entonces ahí es donde viene la oferta de ser coach. Oferta que yo no tomé de una vez. Me imagino. Porque yo digo, yo tengo que llegar a mi casa, yo tengo que explicarle a mi esposa lo que ha pasado, porque ella llega aquí, ahora le digo que me dejaron libre, que no hay cuarto, que estamos fuñidos, ella embarazada y yo tenía la mano en la cabeza. Y entonces esa fue
la historia, la transición de lo que es jugador de béisbol a coach, que lo hice también de forma corta a nivel de pequeña liga, ahí mismo en el área de Fort Myers. Sí. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de eso, de esa parte de cómo se conocen Estela y tú, la familia hermosa que tienen y entonces cómo comienza ya ese trabajo dirigencial y de coach hasta llegar, señores, a ser reconocido coach del año en Luis Rojas y José. Creo que fue back to back. Sí. Luis en un año lo suben para la fuerte, después tú vienes y también manager del año de la South Atlantic League. Sí. De verdad que son dos jóvenes que han hecho su fila y tenemos mucho que hablar. Lo hacemos luego de esta pausa. Llega a la República Dominicana la plataforma para la exposición y promoción del talento en el mundo del béisbol. Estadísticas, videos, fotos y un ambiente familiar es lo que se vive en la Academia La Javilla. Infórmate de todos nuestros torneos en nuestras redes Dominican Prospect Kicks, promocionando el talento de nuestro béisbol. When you want to get off that. Antes de seguir con el tema de invierno, señores, José Leger fue drafteado en la ronda 10 del 2006 por el Escogido, tu primer equipo, Sí. pero tú no llegaste a tomar turno, ¿verdad? Con el Escogido. No, resulta que luego, ese año, después que me eligieron en el draft, me invitaron a un instruccional en Estados Unidos, ya como catcher, ya después de haber echado la temporada completa ya en Estados Unidos. Y luego que se termina instruccional, casi los últimos días practicando, me rompí el dedo meñique, haciendo unos drills de catcher. Y luego que me rompo el dedo, llego aquí, hago mi rehabilitación, que no fue tan grande, yo tenía que tenerlo entablillado un mes nada más. Pero ya cuando estaba ready quizá para reportarme con el Escogido y comienzo a practicar, la molestia en el hombro era muy intensa. Anda, y ahí Entonces, viene entonces por esa razón, yo dije, bueno, déjame encargarme del hombro, porque yo no voy a poder jugar como quiera. No. Déjame darme mi rehabilitación y mi cosa para prepararme ya pensando en Estados Unidos en la temporada del 2007. Venga, pero- que nunca sucedió. Y nunca firmaste, nunca fuiste a la oficina del Escogido. No, yo te sí fui 2 reportaste? veces a cobrar mi chequecito de reserva, que ¿Cuánto caía era? bien. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 15,000 pesos. Ah, está viendo cheque Claro, de 15 y 15. daba bien para sacar para hacia la Era a la Soto, ¿verdad? novia. Dirigente en esa. El, 2006, el gerente. Creo que era Pablo. Ah, don Que Pablo. en paz descanse. Sí, debe andar por ahí. Señores, Sí. por encima de Alex Valdés, Ah. que después fue novato del año, a que ustedes vean cómo fue la cosa. Bueno. Que los drafts son una lotería. Así Así es. mismo, esa es la palabra, draft lotería. Háblame entonces, ¿cómo tú conoces a Estela, esa niña bonita, ustedes dos jovencitos? Bueno, esa historia es larga, pero Amor de colegio. la trataré de hacer breve, así mismo. Estel y yo chocamos caminos sin yo darme cuenta varias veces. Ajá. En el colegio, pero también en actividades familiares. Sí, porque teníamos familia en común. No voy a entrar en muchos detalles, pero el punto es que en el colegio ella me conocía a mí, yo no la conocía a ella. Oye, Porque tú eres el famoso. no, ni siquiera, pero yo estaba pendiente de mi cosa y ella estaba enamorada de mí. Entonces, La voy a llamar para que venga aquí Yo- a hablar de su versión, porque los hombres tienen una versión y nosotros ella tenemos viene a otra. aclarar la vaina. No, pero ella lo admite, ella lo admite. Ok. Ella supuestamente le gustaba el hecho de que yo era bueno en matemáticas y cuando me llamaban a la pizarra en tercero de Ah, primaria. estaban juntos en el mismo curso. En tercero de primaria.
Es verdad. Ya lo sabes. Qué Cuando me lindo. paraban a la pizarra a hacer los ejercicios, esas divisiones larguísimas, que veía que yo las resolvía, y en vez de ahí, ay, qué lindo. Mira que como es Entonces, inteligente, de la inteligencia se enamoró. y entonces ya más para adelante, en bachillerato, ya era tercero de bachillerato, cuando finalmente hacemos oficial esos amores. Y hasta el sol de hoy. Ay, qué lindo. O sea, tu primera novia, tu único amor. Sí, Ay, qué así lindo, es. de verdad. ¿Y Sí. cuántos años ya tienen juntos? Vamos a calcularlo. De casados, nosotros nos casamos en el 2008, es decir, ya son 14 años. ¿Y de novio? ¿Y Cumplimos cuántos ahora de en marzo. amores? Esos amores fueron Bueno, largos. de amores fueron, si digamos 14, son 23 de amores ya. Oh, wow, 23 en total. de 23 conocerse. total, pues sigue el amor, creo. Ay, qué lindo. Y dos niños Y tremendos. dos niños. Los terremoticos le dicen a ellos. Así es, José Joaquín tiene 13 ¿Ustedes ven ahí la años. foto? Sí, y Eduardo José tiene 11. Dos peloteritos. Sí, también les gusta. Sí, le gusta la pelota. Qué bueno. Le gusta la pelota, le gusta el fútbol, le gusta el basquetbol. Igual que yo, le gustan mucho los deportes. Qué bueno. José, mira, entonces cuando te hacen coach, ¿a qué equipo te asignan? Cuando ya decides por fin, ya sí, voy a coger este dinerito Sí. porque tengo la mujer con José Joaquín en camino y Ya, hay que buscar cuarto. ya hay que buscar los chelitos. Minnesota me ofrece ser scout o ser coach. Ujú. Yo hice el curso de scout aquí en Boca Chica, que siempre lo hacía un año en Boca Chica, un año en Arizona. El de MLB, ¿verdad? Sí, Ujú. y tremendo. Y luego de eso me ofrecen ser bueno, yo tomo el ser hitting coach en el verano, función que desempeñé en el 2009, junto al manager Ramón Borrego, que precisamente él sigue con Minnesota y dirigimos en contra este año Ay, qué en bien. AA. Y ese año fuimos a las finales contra San Francisco, perdimos en las finales, pero fue tremenda experiencia ser hitting coach con Minnesota ese año. Mi único año como coach con Minnesota. Entonces, ¿cuándo llegas a los Mets? Próximo año. Entonces, ya tenía la oferta para ser dirigente, ya a Borrego lo habían promovido a ir a Estados Unidos y me ofrecieron la posición de dirigente Minnesota aquí, pero no llegamos a un acuerdo. Y entonces viene los Mets, Rafael Pérez me contacta y entonces tomo la oferta de los Mets, un poquito más atractiva, y ahí comienza mi carrera con los Mets. Ahí entonces, señores, en los Mets ha sido una escuela para, yo voy a decir estos dos ejemplos, ¿verdad? De Luis y el tuyo, pero hemos tenido muchos coaches dominicanos en ligas menores, pero ustedes han sido como esos dos coaches latinos, papá de muchos de esos muchachos, porque ustedes entienden de dónde vienen, con qué lidian y todo eso. Y por las manos de Luis pasaron todos esos muchachos que ustedes ven en grandes ligas hoy. Quizás por la tuya también pasaron, llegaron a pasar, pero más por la de Luis, creo. Sí, yo tengo los Mets hacen una placa Ajá. de los jugadores que llegan a Grandes Ligas que pasaron por tus manos. Y yo hasta el día de hoy tengo como 23 jugadores que han ¡Wow! ¡Qué que han bien! jugado a Grandes Ligas y muchos que están aún jugando. ¿Y cómo tú conoces a Luis? ¿Cómo se conocen? Luis y yo nos conocíamos, tenemos amistades comunes. Él Ok. estudió en el Colegio San Gabriel y eso me queda a 2 kilómetros de donde yo me crié. Y muchos de los jugadores, perdón, de los estudiantes de ahí del San Gabriel vivían en el José Contreras. Entonces, esa amistad de común logramos cruzar caminos, jugar en contra. Ahí O sea, que eso vino de aquí de conmigo. Dominicana mucho antes de conocer, de ser Sí, dirigente. sí, pero nunca desarrollamos esa amistad. Nos Ah, conocíamos, nos veíamos en fiestas del colegio, pero nunca entablamos esa amistad que hoy en día tenemos. Hasta que ya se juntan en los Mets. Porque siempre estaban como, tú estabas como un nivel antes que Luis y iban Exactamente. como subiendo los dos. Exactamente. Yo empiezo aquí como manager de Liga de Verano, 2010 y 2011. Ya él estaba en Estados Unidos. Creo que su primer año allá estuvo como cuarto coach en la rookie y luego le dan entonces la posición de dirigir. José, pero en un momento, hace unos 3 años, tú dejaste de ser dirigente para tomar una posición como director de la academia, ya con San Luis, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esa ruptura y esa, o no diría ruptura, diría como esa pausa en la parte de terreno para irte a oficina? Fue una decisión difícil y no era necesariamente oficina, era más lo que le llaman coordinador de terreno. Oh, Yo bien. era básicamente el supervisor de 2 equipos. Ok. San Luis, al agregar un equipo, ellos tuvieron todo el tiempo en el pasado un solo equipo aquí jugando en Liga Verano. Ellos querían ponerse a la par con muchos equipos que estaban agregando un segundo equipo al verano y deciden entonces, con ese segundo equipo, crear una posición nueva de coordinador
de academia. Y básicamente pasa igual que como yo paso de Minnesota a los Mets. Quizás hubo una mejor oferta, habían temas de atractivo para mi futuro que me convenía más tomar esa vertiente y yo sabía que iba a ser un sacrificio de 2 años, yo sabía que yo iba a volver a dirigir, pero seguía la enseñanza, yo siempre estaba en uniforme, es decir, es parecido o es la misma posición que desempeña Rafael Landestoy, que desempeña Mejía, Sí, José Mejía, el de Cleveland. de tercera de la Estrella con Cleveland, él hace lo mismo. Siendo coordinador, tú estás a cargo de la academia completa, pero tú sigues enseñando béisbol, que al final del día es lo que uno como coach y como manager hace. Ok. Entonces, años exitosos con los Mets, ahora con los Cardenales a nivel de AA ya, José. Sí. Qué buena, buena posición, una liga que es prácticamente el paso a grandes ligas, porque en AA es que están la mayoría de los prospectos, incluso jugadores que ya han sido grandes ligas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con todos esos muchachos de diferentes niveles y calibres? Mira, una bendición, porque no importa el nivel donde tú siempre estás enseñando, tú siempre estás educando a los muchachos y va más allá de lo que es el béisbol en sí. Tú te preocupas por el muchacho, porque ellos tienen sus preocupaciones también, ellos ven un futuro incierto. Sí. Muchos de ellos, al no ser prospectos, piensan que no están siendo tomados en cuenta, que su actuación pasa desapercibida. Muchos se ponen esa presión de que para ponerse en el mapa tienen que hacer más de la cuenta. Y tú tienes que ser una especie de psicólogo. Es decir, en todos los niveles tú lidias con eso. Claro, mientras más tú vas subiendo de niveles, tú te vas dando cuenta que quizás a niveles bajos es más instructivo, donde tú le enseñas más lo básico. Ya a niveles altos tú tienes que manejar más el personal, el ego de ciertos jugadores, la inseguridad de otros, cómo tú le sacas el mejor de los provechos a esa habilidad de que ya de por sí tienen y que lo llevaron ahí. Es decir, es un reto, pero para mí es una bendición poder bregar con esa cantidad de personalidades diferentes, los latinos de otros países, venezolanos, colombianos. Tú tienes muchachos que fueron criados en Estados Unidos que son latinos también, que tienen otro tipo de cultura, los americanos afroamericanos. Es decir, es una combinación que tú tienes que saber cómo llegarle a cada uno de ellos de forma individual. Sí. En ese 2020 de pandemia, ¿cómo ustedes se manejaron? ¿Todavía tú no eras dirigente? No, ese fue mi último año siendo coordinador de la academia porque aquí teníamos la academia cerrada. Sí. Ese año yo lo veo como un año donde yo crecí mucho a nivel familiar, estando aquí, compartiendo con la familia, cocinando diario, haciendo ejercicio con los niños, jugando juegos de mesa, viendo películas, viendo documentales. Yo siento que ese año crecí bastante, muchísimos audiolibros, escuché, leía bastante, preparándome para lo que sabía que venía, porque quizá como mi forma de ser, de siempre ver la cosa positiva, estamos viendo y disfrutando de este tiempo en familia, pero a la vez yo sé que esto va a pasar y yo tengo que prepararme para lo que viene. Pero a nivel de béisbol fue un año, no voy a decir perdido, pero donde mi tarea era más que todo yo mismo autoeducarme aquí, leyendo libros, viendo videos y esas cosas. José, como un hombre joven que quiere seguir subiendo, escalando, llegando a posiciones altas, obviamente tu aspiración es a ser dirigente de grandes ligas. Todo el que dirige ligas menores sueña con eso. Trabajas prácticamente 6 meses, el verano completo en Estados Unidos, todavía a veces en extended, o se quedan ahí en Estados Unidos trabajando detalles y reportes diarios, ¿verdad? Llegas a invierno y también 3 meses, 2 meses más, a veces 3 de pelota. José, ¿cuándo tú descansas? Béisbol non-stop, ahí no hay descanso realmente. En mi vida, y gracias a Dios he sido afortunado que mi esposa me ha apoyado. Qué bueno. Que a los niños les gusta, a ellos les encanta viajar. Es decir, ellos desde que tienen un break, ellos van para allá en Semana Santa. Ellos van a durar su par de días allá, su semana y media más o menos. Y luego vienen, están estudiando aquí. Y luego que se terminan los estudios, el verano lo pasan conmigo allá. Entonces, ese apoyo de ellos ayuda bastante. Sí. Porque mi esposa entiende, además de que a ella le gusta la pelota, pero ella entiende que al ser mi pasión, y es algo que me gusta, ella me apoya totalmente. Entonces, pero sí es difícil, es decir,
quizá uno no le da el tiempo de calidad que debería de darle una persona que trabaja en una oficina a su familia, que lo ve diario, pero sí cuando estamos juntos tratamos de sacarle el mejor de los provechos. Lo más importante es que a ella le gusta y te apoya, y cuando a uno le gusta lo que uno hace, uno no trabaja, José. Así es. Entonces, con el Licey, primero con el Escogido, ¿verdad? Fuiste subiendo de Sí. coach, creo que de primero o tercera, ¿verdad? No. Y Yo- subiste a coach de asistente. Yo pasé varias posiciones, si nos Ujú. vamos desde el principio. Mi, Ah, bueno, mi- el mi principio. inicio, en el 2008, cuando ya Minnesota me deja libre y comienzo a ser coach, yo de una vez llamo a José Bautista, que también tenemos muy buena amistad, y que él, siendo jugador del Licey, yo le dije, oye, ve a ver qué posición se puede conseguir ahí con el Licey. Y Joseador puro. pero 100%, es decir, yo no he dejado de josear. Tú nunca has tenido vergüenza para llevar un teléfono. Hoy en día quizás tengo una posición donde yo puedo más o menos escuchar y no Sí. tener que salir a buscar tanto, pero de esa época lo era. Y yo llamo a José Bautista, él hace su conexión, llamo a Francisco Busto, me meten ahí como scout de avanzada. Sí. Crean esa posición. Ajá. Estaba frío Que antes ahí. no era muy común No, eso, y hoy en día sí se le da mucho Claro, y uso. tiene su departamento. Entonces, yo duro scout de avanzada, coach de catcher, coach de tercera, y entonces después yo paso a las estrellas. Ajá. Yo estuve con la estrella 3 años como coach de tercera, tremenda experiencia, la adrenalina pura ahí coachando tercera. Tú eres parte del juego. Me encanta El la semáforo posición. Ya lo que sabes. da la luz verde o el paro. Sí, y entonces de ahí, después de 3 años con la estrella, en el 2014, que fue mi último año, paso entonces en el 2015 a ser coach de banca de Luis Rojas con el Escogido. Año que quedamos campeón. Sí, claro, una experiencia muy bonita y con todo ese equipo, tantas de altas y bajas, ¿verdad? Que se Sí. vivieron ahí. Pero de verdad que invierno es una escuela. Aquí se ven tantas Totalmente. cosas, la presión que se vive. No es lo mismo que en Estados Unidos, que es más instructivo, más educativo, más relax. Aquí hay ganar. Así es. Tuvimos unos cuantos juegos como dirigente interino con el Licey. ¿Qué tal esos momentos ahí? Otro día más en la oficina, como dicen. Simplemente haciendo la misma función que hago como coach de banca. Ok. Excepto que ya las decisiones caen directamente sobre mí. Es decir, la función del coach de banca es dirigir el juego. Tú vas dirigiendo el juego y dando sugerencias. Exacto. Al final del día el manager tiene la última palabra. Ya cuando tú eres dirigente, como dirigente yo estaba haciendo lo mismo, Ujú. con la ayuda de otros coaches que pasaban entonces en ese momento a hacer la función mía de coach de banca. Pero es realmente, ahí es donde entra también la adrenalina de juego, porque tú tienes que pensar estrictamente en ganar y no necesariamente en desarrollar y seguir los planes de las organizaciones, que es lo que uno hace en Estados Unidos. Ay, José, yo tengo que hacerte una pregunta porque yo sé que los liceístas y los cogiditas van a querer que te la haga. ¿Dónde se dirige con más presión? ¿Dónde se trabaja con más presión? ¿En el liceo o en el escogido? Nada más son preguntas fáciles, Mira, tengo que tirarte fuetazo No, también. no, lo que pasa es que yo veo la presión como un estado mental que tú puedes controlar, es decir, yo soy una persona muy segura de lo que yo hago. Sí. Y yo en el momento de que me preparé, ya cuando empiece el juego, ya yo visualizo las situaciones que pueden suceder y al final del día tomo mis decisiones basado en esa preparación previa que tuve. Y si salió bien o mal, yo me voy a ir a mi casa tranquilo, a dormir tranquilo, de que yo tomé la decisión que en el momento yo pensaba era la indicada. Yo no puedo vivir con el hecho de que el resultado haya sido negativo. Porque muchas veces uno hasta toma decisiones malas Ujú, y sale bien. Y eso no quiere decir que el proceso y la decisión estuvo bien. claro. Entonces, esa presión es algo que viven ellos de forma interna porque ellos realmente quieren ganar y han invertido un dinero Sí. y quizás no lo ven desde el punto de vista. Yo creo más en el proceso. Y yo no siento esa presión. Ok. No No, siento tú, no esa coges, presión. tú no coges esa presión, tú no la coges. Yo de verdad no. Sí, hay Porque mira, el momentos. liceísta es intenso. Pero hay el escogista es como más, pero está como un chingo. Uno sabe la responsabilidad que tiene, pero al final del día uno dice, yo estoy preparado, esto es, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer firme de esta forma, y esto es lo que hay. Si no resultó, ¿qué te puedo decir? Pero yo no puedo dejar que eso nuble mi pensamiento, eso de la presión. Claro, hay momentos donde hay decisiones que hay que tomarlas rápidas, Sí. que hubo un cambio de pitch, que hubo una lesión. Tú sabes, hay momentos que quizá Un uno, emergente. que uno no anticipa tanto y tiene que tomar una decisión ahí. Y esa sí te da como
una coquillita en la barriga, contrale, porque tú no estabas preparado para eso. Sí. Pero cuando tú estás preparado para algo, realmente no existe presión. Pero sí hay momentos de presión, pero es presión con uno mismo, con el mismo compromiso de tú querer hacerlo bien. ¿Qué tú crees que le faltó al Licey la temporada pasada? Nos falló el bateo. Ok. Realmente el picheo de nosotros fue el mejor picheo en la temporada regular, el mejor picheo en el round robin, y fue lo que nos sacó a flote y nos mantuvo a competencia. Pero realmente el bateo oportuno, el bateo situacional nos falló bastante. Ok. Es algo que yo sé que están desde ahora Audo Vicente y su equipo de trabajo están trabajando arduamente para lograr hacer que eso cuaje, quizás crear una mejor estructura de que la ofensiva responda, que hay que tenerla. ¿Tú te vas a mantener con el Licey? ¿Hay ofertas de mantenerte? Hasta ahora mismo sí, hasta ahora mismo sigo en la misma posición. Porque te Hasta entrevistaron. nuevo aviso. Te entrevistaron para ser dirigente, Tuve ¿verdad? una entrevista con los Toros, sí. Estaba con los Toros, fue. Sí, tuve esa entrevista, bien, fue buena la entrevista y le agradezco por la oportunidad de tomarme en cuenta. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo Ok. y no hubo una oferta tampoco de su parte, pero agradecido por eso. El momento llegará, no es algo que te voy a decir me quita el sueño, no Es es algo verdad. que yo anhelo, me muero por ser dirigente. La bendición de tener el uniforme puesto, de ayudar a los muchachos a que salgan a competir tratando de ganar, para mí eso es parte de mi sueño y lo estoy viviendo. Qué bueno. Mira, y tener en el currículum una entrevista, fuiste considerado para ese puesto, eso ya es un plus, porque algo vieron, ¿verdad? Sí, Y de verdad entiendo que sí, que José, y tú eres un muchacho joven, tú eres más joven que Nanita, ¿verdad? Sí, Ah, y Nanita no es tan viejo tampoco. Él es un año más viejo que yo. Claro, entonces, o sea, tú eres un muchacho joven, tienes muchas cosas todavía por delante y creo que nuestra liga es un proceso. Cuando la gente comienza a ver, porque Audo Vicente empezó como coach de tercera del Escogido, ahí cortando, y mira quién es Audo Vicente hoy en día, pero hay que hacer su fila, Sí, hay que hacer su fila. así Y eso es lo importante y creo que tú has llevado un proceso paulatino de venir desde lo mínimo, o sea, de lo más principal, de iniciar, de coach, de llevar un pitching chart, de una práctica, de coach, de scout de avanzada, hasta ir la... ¿Alguna vez te llamaría la atención estar en oficina? Yo lo hice brevemente, de hecho, mi último operaciones. año con el Escogido. No a nivel de gerencia, porque no era el gerente, sí, No. era él, pero sí como asistiéndolo. Ok. Trabajaba directamente con Dave Jaus, que fue el dirigente el año anterior, el año de la pandemia, y ayudaba, aportaba en lo que podía. Como oficina, no es mi preferencia, si tengo que Ok. elegir me quedo en el terreno, pero tampoco me molesta y sé que estoy capacitado para hacerlo si se da esa oportunidad por una razón u otra. Como un hombre joven, vanguardista, ¿verdad? Moderno, ¿qué tú opinas de la sabermetría? Es esencial, es decir, eso vino a mejorar el juego. Hay una línea fina y bien, digamos, delicada que muchas personas, quizás personas de oficina y también otros, y hay coaches que no saben cómo darle el uso apropiado de la mano con coachar tradicionalmente. Ajá. O sea, tú tienes que, es una herramienta, las sabermetrías son herramientas que tú lo utilizas para confirmar lo que tus ojos están viendo. Ok, mira qué buen punto ese. Y hay que darle uso, es decir, tú no te puedes quedar atrasado. Si hoy en día hay muchas cosas que los humanos no ven, que una máquina te lo puede decir, pero hay muchas cosas que tú ves, que es la intención del pelotero, cómo manejar emociones, cómo se recupera después de un día malo, qué está pasando en su casa, y el tema emocional del pelotero, que ya es más del lado psicológico, Ujú. que uno tiene que manejar como coach, para saber cómo hacerlo a ellos, entender la sabermetría, cómo puede aplicarla al juego. Y usar esa combinación es lo que hace a uno coach, pero uno no puede simplemente descartarla, tiene que utilizarla. Y para tomar decisiones también es súper importante, porque hay mucha información que tú puedes filtrar y saber cuál utilizar para tomar la mejor de las decisiones, acompañada siempre de lo que llama el gut feeling, que es Exacto. como esa corazonada que uno tiene. Mira, tú dijiste algo que mucha gente no está de acuerdo, yo creo, con eso, de que una máquina te puede decir lo que es el jugador. Mucha gente dice, es que una máquina es el número y ya. Es lo que tú estás viendo, es lo que tú sabes, lo que tú acabas de explicar. Pero hay gente que se va como al extremo, yo diría, porque tampoco, no todos los numeritos así fríos te dicen todo. Y no solamente viendo un jugador, también te habla, porque hay jugadores, y siempre yo he dicho,
Tú puedes ver un juego, los juegos hay que verlo. De 3-0, pero fueron 3 cohetes. En la pared, línea de frente. De 3-3, hitcito, que tú sabes, tú dices, pero fueron 3 hits. Y mira, valen más, pero hay que ver cómo fueron esos fallos. Y a veces hay cosas que cuando tú son tangibles, cuando tú lo observas, te dicen más que ver una estadística de 3-0, ¿verdad? Sí. O cómo le fue a un muchacho con un 220 en X liga, porque hay muchos factores. Y es verdad, eso es una ayuda. Yo también creo que tiene que tener un balance. No puede ser tan extremista que todo sea una computadora, pero tampoco todo al ojo pelado, porque entonces sí. Hay que trabajar de la mano de la tecnología y creo que ayuda. José, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan edificante. Creo que muchos jóvenes te ven como un ejemplo. Van a conocer más a través de esta entrevista de quién es José Leger, que hizo su fila. Cuando yo soy yuca, vengo allá ahí, te lo digo porque yo era blanquito, se hizo todo fácil. Mucho carro público. Sí. Y lucha para aquí y para allá y ajustarse un pan ahí en el Olímpico. Y a veces vacío, ¿verdad? El estómago vacío. Y después te jugaba con dolor de barriga, porque te llenaba la barriga, pero era después con un dolor. José, muchísimas gracias también a Estela, que están detrás de cámara, tus niños, por recibirnos y darnos esta hermosa conversación. No, gracias a ti por la oportunidad y un placer, siempre es placentero hablar de béisbol y más con alguien como tú. Gracias, José. A ustedes las gracias por el favor de la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.